Saludos, les habla el profesor Marcel Dubrón y a continuación vamos a presentar a la unidad número 2 del curso Metodología de la Investigación 2. De acuerdo a ello, el objetivo específico que identifica a esta unidad consiste en comprender los niveles, métodos e importancias de la investigación científica. En razón de ello, se hace imperativo definir qué es la investigación. De acuerdo a Serra Bravo, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. De igual manera, Sabino la define como el esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Servo y Verbian la definen como una actividad encaminada a la solución de problemas y su objeto consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de los procesos científicos. Al Servo y Verbian referirnos de que el objetivo de la investigación consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos, es necesario tener en cuenta de que ese proceso es definido como método de investigación científica o método científico, el método científico puede ser definido como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. En correspondencia con el método científico, podemos definirla en 6 pasos. El primero, la observación. La observación consiste en un elemento que llama la atención del investigador y es importante hacer referencia de que una cosa es ver y otra cosa es observar. Ver, por supuesto, es algo que pasa frente a nuestros ojos, pero, sin embargo, aunque la identificamos, no nos genera mayor curiosidad. En cambio, la observación sí. De acuerdo a ello, la formulación del problema es que cuando genera interés ese objeto o sujeto, nos genera interés o curiosidad, de igual manera también pasamos a querer descubrir o transformar dicho objeto o sujeto que hemos observado. De acuerdo a ello, en ese proceso de querer descubrir, observar qué es, cómo es, para qué es, viene un proceso hipotético o de hipótesis, el cual se refiere a un conjunto de interrogantes que estructura la investigadora o investigador de manera sistemática u ordenada al fin de dilucidar las causas, efectos o solución de la problemática o fenómeno estudiado. Seguidamente, la experimentación es la puesta en marcha de la hipótesis o las interrogantes forjadas por el investigador. Es decir, cuando entramos en un proceso hipotético son unas preguntas generadoras o es como que un pequeño plan previo que hacemos para descubrir ese algo que nos genera curiosidad. Luego, por supuesto, al hacer una pregunta, viene, por supuesto, la búsqueda de esa respuesta y de eso trata la experimentación, el poner en marcha esa planificación. Dicho plan, por supuesto, nos generará un resultado y este se refiere a la consecuencia de la aplicación del método aplicado o el plan ejercido. Y por supuesto la teoría es el carácter explicativo de todo ese proceso el cual nos permitió a nosotros generar un descubrimiento o un conocimiento. Bien, desde otra mirada explicamos lo que es el método científico. Y imaginemos por un momento de que se nos presenta una problemática en nuestra empresa de desmotivación laboral. Y bueno, nos hace tanto ruido que nos detenemos a detener qué es lo que pasa. Y por supuesto, al generarnos interés y al entrar esta problemática en nuestro proceso de observación, el cual consiste en un elemento que llama la atención de la investigadora o el investigador, pasamos por supuesto a lo que es la formulación del problema. Y es por supuesto cuando genera interés de descubrir o transformar dicho objeto de estudio, el cual por supuesto se convierte ya en un desafío a investigar. Muchas cosas pueden pasar por nuestra suposición, que la desmotivación viene por el interés monetario, viene por la cantidad de problemas que tenga la persona en su casa, por chismes o por el liderazgo ejercido por el administrador. De acuerdo a todas esas suposiciones, abordaremos una de esas motivaciones o vamos a decir, esas corazonadas que podamos tener. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos investigarlo todo a la vez. Bueno, imaginemos que escogemos
lo que es el desarrollo o el clima organizacional producto del liderazgo ejercido por el administrador. De allí, por supuesto, generamos hipótesis, y las hipótesis son esas interrogantes que se hace la investigadora o el investigador en función de poder armar un plan que permita descubrir qué genera la problemática, pero a su vez también buscar la alternativa más pertinente para resolver ese problema. Y bueno, como dijimos anteriormente, de que esta hipótesis es el conjunto de interrogantes que estructura el investigador de manera sistemática u ordenada. Bueno, de esa manera le damos orden a nuestras interrogantes o preguntas generadoras. Y bueno, nos hacemos la pregunta de acuerdo al conflicto que genera el administrador, de acuerdo a su tipo de liderazgo. Bueno, ¿qué tipo de liderazgo se ejerce en la empresa? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo recomendados en las organizaciones empresariales? ¿Qué consecuencias trae el desempeño de los trabajadores de acuerdo al liderazgo ejercido por el administrador? ¿Y qué tipo de liderazgo puede desarrollarse para mejorar la motivación en el personal? Luego de ello, por supuesto, y teniendo estas preguntas generadoras, cuando uno se hace una pregunta, lo que ahora aspira es a responderla. Y estas preguntas, como las vemos aquí, pasamos ahora a hacerlas o a ejercerlas o a experimentarlas a modo de actividad. En ese sentido, cuando vemos acá de que, por ejemplo, las primeras interrogantes, no tenemos la curiosidad de saber qué tipo de liderazgo se ejerce en la empresa, vemos de que ahora en nuestra visión aplicativa ya no es insuficiente preguntarnos cuál es el tipo de liderazgo, sino también buscar, descubrir, indagar sobre cuál es el tipo de liderazgo que se ejerce en la empresa. Estudiar los tipos de liderazgo recomendados en las organizaciones empresariales. ¿Por qué? Porque debe existir un contraste en ese proceso investigativo de lo que vemos en nuestra realidad, en nuestro contexto, y lo que nos recomiendan los teóricos en función de poder descubrir quién tiene la razón, por qué tiene la razón y para qué tiene esa razón. De acuerdo a ello, analizaremos las consecuencias que trae el desempeño de los trabajadores en el liderazgo ejercido por el administrador o administradora de dicha empresa que estamos estudiando. Y de acuerdo a ese análisis, bueno, propondremos una estrategia de liderazgo para mejorar la motivación en el personal. Esto en el caso de que nuestro plan de trabajo, nuestra investigación consista en dar respuesta a una problemática. Recuerden, y eso lo explicaremos más tarde, de que no necesariamente es buscar una estrategia, sino también puede ser descubrir cuál es la causa de la problemática. Luego de establecer o poner en práctica la estrategia que vimos en la lámina anterior, por supuesto esta tendrá un resultado, y el resultado refiere a la consecuencia de la aplicación del método aplicado, para la redundancia. Y por supuesto allí comenzaremos a ver mejoras o el impacto a mayor o a menor escala. Y por supuesto el seguido paso es la teoría, y la teoría es la explicación de las pautas y el resultado arrojado producto de el emprendimiento realizado. En pocas palabras, si bien recordando la clase anterior, sobre todo lo que era el término de ciencia, dijimos de que era el conjunto de conocimientos de carácter comprobable y explicable. Y cuando hablamos acá de un método científico, por supuesto es que este descubrimiento, que es ciencia, debe ser no solo comprobable, sino explicable. Es por ello de que esta última característica del método refiere a la explicación de las pautas y el resultado arrojado producto de la aplicación del método de investigación científica como tal. Ahora bien, hay diversas formas de hacer investigación y por supuesto esto se atañe a su grado de profundidad. En ese sentido, los niveles de investigación refieren al grado de profundidad con que se aborda el fenómeno u objeto de estudio. Entre ellos tenemos la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación explicativa. La investigación exploratoria es aquella que se efectúa o aborda o se realiza sobre un tema o objeto de estudio o situación desconocida. Ahora bien, si dedujimos en las primeras láminas de que la investigación consistía en
indagar, descubrir, dar respuesta a algo, es importante hacer referencia de que la investigación exploratoria es una especie de investigación diagnóstica, donde la investigadora o el investigador recopilan datos en función de tener insumos para una investigación de mayor profundidad. Ejemplo, necesitamos investigar la deserción de los participantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Bueno, esta investigación se puede enfocar en los participantes de la UNER, tomándola como un contexto de referencia a cualquier localidad. Y aquí, por supuesto, la misión del investigador o investigadora es recopilar los datos de estudio como edad, periodos académicos aprobados, el sexo. Es decir, una investigación de profundidad diagnóstica que permita cimentar o generar las bases de los niveles de investigación siguientes. Puede ser descriptivo o explicativo. Ahora, la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de conocer su estructura y comportamiento. Los resultados de esta investigación se encuentran en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de sus conocimientos. Es decir, esta investigación puede consistir en la descripción de la problemática, el porqué de esta problemática y las características que se adicionan a ella. Ejemplo, podemos hablar sobre la determinación de la tasa de deserción de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En pocas palabras, nuestra función es determinar o describir la existencia de un problema y por qué se da el problema. Es importante hacer referencia a que este nivel de investigación, como se dijo antes, describe el problema y sus características y en ella se extrae conclusiones y recomendaciones. Muy poco se estila en este nivel de investigación generar propuestas aplicativas, de acuerdo a que su objetivo es caracterizar el problema. A diferencia de ello, tenemos la investigación explicativa o aplicativa, y esta investigación se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante relaciones causa-efecto. Si bien en la anterior asomábamos la causa del porqué del problema, en esta justamente hablamos sobre los efectos o las consecuencias que genera el mismo. Y por supuesto ahí podemos hablar sobre las causas que inciden en la deserción de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Y en este nivel de investigación, su profundidad se enmarca en un problema desde sus causas y hasta sus efectos, extrayendo conclusiones, recomendaciones y planes de solución a la problemática planteada, así como también como podemos tomar causas que inciden en la deserción de los estudiantes de la UNER, también podemos tomar estrategias culturales para la motivación estudiantil dirigida a los estudiantes de la UNER. En pocas palabras, una alternativa que pueda dar respuesta a esa problemática o que pueda resolver esa problemática desde cualquier contexto considerado por la investigadora o investigador. Los diseños de investigación pueden definirse como la estrategia general que adopta la investigadora o el investigador para dar respuesta al problema planteado, bien sea desde un abordaje documental o teórico, de campo o experimental. La investigación documental, como su nombre lo indica, es la búsqueda, análisis o interpretación del problema y sus alternativas desde un abordaje teórico, libros, revistas, películas, documentales, en fin, todo aquello que no requiera un abordaje desde el lugar de los hechos o desde la comunidad, sino sobre material de apoyo, el cual nos permite a nosotros analizar desde este tipo de contexto. A la investigación de campo, por supuesto, como su nombre lo indica, vamos al lugar de los hechos, vamos a la comunidad, vamos a donde se desarrolla el problema. Y como su nombre lo indica, este diseño de investigación se planifica, organiza y se emprende desde el lugar de los hechos, contrastándolo con la realidad en primera persona y no desde las referencias. Y por supuesto, la investigación experimental es un tipo de investigación asumida desde la exploración y experimentación sostenida sobre el objeto de estudio en función de buscar un sustrato demostrativo y explicativo. Y esto sobre todo es cuando la investigación no se tiene muy clara y hay que seguir investigando sobre la marcha. Este tipo de investigación siempre se da en los laboratorios cuando se quiere descubrir de repente un medicamento donde el objeto de estudio está sometido a pruebas y a pruebas hasta, por supuesto, encontrar su razón de ser. Por último, dice Henry Ford, pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen.
Saludos y estamos en contacto. Tubrón Academy.